Hoy te traigo una receta que no es solamente deliciosa, sino también versátil y saludable. Un rollo de calabacín que te va a encantar. También te enseñaré un marinado con yogur que dejará a todos en casa la boca abierta y pidiendo más. Y como extra te daré la receta de una deliciosa crema de 2 ingredientes los cuales nunca imaginaste podían ir juntos. Y así sin más, vamos a comenzar. Primero pelamos la cebolla y picamos en cubos finos o brunoise. Luego pelaremos nuestros ajos. Para esta receta necesitaremos alrededor de 6 dientes de ajo. Entonces lavamos bien nuestros calabacines. De estos iremos sacando tiras finas con la ayuda de un cepillo o un pelador de vegetales. Estas tiras servirán como la piel de nuestro rollo. Si tienes calabacines de distintos colores, mucho mejor. Esto nos dará un punto extra a la hora de servir. Entonces marinaremos nuestras tiras con aceite de oliva. Esto impedirá que nuestras tiras se sequen o cuarteen. Luego pelamos nuestras zanahorias y nuestras papas. Estas últimas las rallamos lo más finamente posible. Y esta ralladura la exprimimos sacándole todo el exceso de líquido, el cual no ayudará en nada a la hora de formar nuestro rollo. Con lo que resta de los calabacines haremos porciones pequeñas y las rallaremos con la ayuda de la máquina de cocina. También lo puedes hacer manualmente. Solo ten cuidado de no cortarte. Pasamos la masa a un colador e igualmente exprimimos, sacando todos sus jugos. Mientras más seca mejor. Luego ponemos esta masa junto a la masa de las papas. De igual modo, raya las zanahorias incluyéndolas en la masa de papas y calabacín. Ahora agrega 2 huevos medianos. Estos se van a encargar de sostener la masa, evitando que se deshaga, y condimentamos con concentrado de pimiento rojo, polvo de páprica dulce, pimienta blanca, tomillo preferiblemente fresco y por último sal. También le pondremos un poco del ajo y la mitad de la cebolla previamente cortadas. Para obtener una masa mucho más compacta, agrega una buena taza de harina para panar. Mezclamos un poco y luego rallamos 100 gramos de queso parmesano. Y entonces mezcla con fuerza hasta que notes una masa homogénea y compacta. Ahora extiende sobre una superficie plana papel celofán. Sobre este iremos formando una capa con las tiras de calabacín, solapando unas tiras con otras, evitando así que se deshagan a la hora de enrollar. Entonces ponemos una porción de masa en forma de tubo dentro de esta piel y con mucho cuidado enrollamos viendo que el rollo cierre bien. Envolvemos en celofán y aguantando los extremos aplicamos presión en forma de torniquete. Con la ayuda de algo puntiagudo pinchamos nuestro celofán permitiendo que el aire pueda escapar para así continuar enrollando efectivamente. Pasamos nuestro rollo a una forma para hornear y cocinamos en la vaporera durante alrededor de unos 35 minutos a una temperatura de 100 grados Celsius. Para nuestro marinado pondremos en un bol yogur, muy importante. Este debe ser sin azúcar. Entonces condimentaremos con páprica dulce, sal al gusto, comino criollo, pimienta blanca y una buena cantidad de ajo en polvo. Para la acidez, media taza de jugo de limón. Mezclamos todo bien y ponemos nuestras pechugas dentro de la mezcla. Déjalas marinar por al menos media hora. A una cazuela caliente le pondremos un buen chorro de aceite de oliva. En este sofreiremos la cebolla restante junto con el ajo que queda, velando que no se queme. Pon una cucharada de concentrado de tomate y cuando se deshaga desglasa la olla con vino blanco seco, levantando así todos los sabores. Luego agrega una taza de garbanzos precocidos y una taza de espinaca picada. Deja cocinar y ponle un poco de sal para que sude. Y luego vierte 1 litro de caldo de vegetales o caldo de pollo. Condimenta con pimienta y para la frescura pon albahaca fresca al igual que perejil. Por último, darle un toque de comino. Cuando todo esté cocido, pasamos la masa al vaso de la licuadora y licuamos todo hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Volvemos a verter en la olla y probamos. En este punto sacaremos el rollo de calabacín de la vaporera. Le quitamos el celofán y lo picamos en rodajas pequeñas teniendo mucho cuidado. Lo ponemos en una forma para hornear y lo doramos en el horno durante unos 10 minutos a 200 grados. Mientras tanto sacamos el pollo de la marinada escurriéndolo bien. En una sartén bien caliente con una buena cantidad de aceite de oliva freímos las pechugas. Si quieres pon un poco de romero fresco. Esto elevará el sabor a otro nivel.
Sella bien las pechugas por todas sus partes y luego deja cocinar a fuego medio. Ten en cuenta que debido al yogur, la superficie va a caramelizar mucho más rápido. Para presentar, ponemos primero la crema de garbanzos y espinacas sobre el plato. Sobre esta, 2 rodajas de nuestro rollo de calabacín. Luego, para dar más presentación al plato, tronchamos las pechugas y las colocamos al lado de las rodajas. Adornamos con albahaca fresca y listo. Tienes un plato exquisito para hacer en casa, sabroso y atractivo. Si este video te gustó, aquí te dejo más videos que también te encantarán. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. Buen provecho.